¿Qué tal, chicos? Hoy comenzamos con una unidad, en el fondo, que recapitula todo lo que hemos visto, que es la unidad número 1 relacionada con el material genético, sus generalidades, estructura y flujo de la información genética. Lo primero es que tenemos que saber que todo lo que hemos visto se relaciona con la expresión génica, que la expresión génica es el proceso mediante el cual la información almacenada en el DNA es usada para dirigir la síntesis de un producto. ¿Qué parte de esa síntesis de productos es lo que es la proteína, lo que es el RNA ribosomal y el de transferencia? La expresión génica involucra lo que es genotipo y fenotipo. El genotipo son el conjunto de genes, ¿cierto? Que se van a expresar en un fenotipo, que por ejemplo puede ser la proteína, y que finalmente desemboca, por ejemplo, en nuestro color de pelo. El genotipo es el conjunto de genes. ¿Y qué son los genes? Son los segmentos de DNA codificables. ¿Qué quiere decir esto? Estos segmentos que van a participar en el proceso de replicación, de transcripción y de traducción. Aquí podemos ver una imagen, ¿cierto?, de un cromosoma metafásico. ¿Qué quiere decir esto? Que está en su grado de compactación de tipo cromosoma, en donde va a permitir el proceso de la mitosis. Podemos observar estas estructuras de negro que representan diferentes genes, ¿cierto? En un cromosoma hay muchos genes y ya una imagen más interna, aquí se puede ver la doble hélice de DNA, en donde estas son las estructuras o partes del gen. Ahora, ¿cómo se descubre finalmente que el material genético es el DNA? Vimos en clases anteriores diferentes experimentos que ahora los vamos a resumir, ¿cierto? En donde el experimento de Griffith, por su parte, lo que postula es el principio de transformación. Él, si bien no logra detectar que el DNA es el que va a transmitir la información, pero sí detecta que hay una sustancia o algo que permite que se vaya heredando cierta información. Ya. Por otro lado tenemos el experimento de Avery, McLeod y McCarthy, en el cual ellos lo que descubren finalmente es que el DNA es el encargado o el principio transformante que habló Griffith, ¿ya? Un experimento muy como una réplica de lo que había hecho el científico anterior, que también lo vimos en las otras clases. Otro experimento que se agrega también, que dio también un pase, que es el de Hershey Chase, y él definitivamente dice que sí, que el DNA es el que transmite en el fondo la información hereditaria. Al caso de él trabaja con virus, y lo importante de esto es que si bien los experimentos anteriores postulaban que el DNA era el que llevaba nuestra información genética, pero no se creía mucho por el contexto. Y en definitiva, estos autores postularon y se creyó en el fondo que el DNA era el quien llevaba nuestra información genética. Otros autores o científicos muy importantes son Webster y Crick. ¿Qué hacen estos autores? Ellos publican, ¿cierto?, en una revista científica británica acerca de la estructura del DNA por diversas investigaciones que hicieron. Ellos postulan esta doble hélice que tiene esta estructura actual que se conoce, el helicoidal, además de agregar, por ejemplo, que el DNA se compone por las 4 bases, adenina, citosina, guanina y timina, ¿ya? Y que se van, de acuerdo a su complemento, ¿cierto?, se van uniendo. Este aspecto es muy importante porque hasta el día de hoy es el que se acepta. Ya. Ahora tenemos lo que es la estructura del DNA. ¿Qué es? Tenemos que saber que el DNA, ¿cierto? Como lo dijimos en las clases anteriores, es un ácido nucleico, por lo tanto, su unidad mínima son los nucleótidos. Todo nucleótido, ¿cierto?, está compuesto por un azúcar, por bases nitrogenadas y por un grupo fosfato, ¿cierto? Y que estas van a ir uniéndose con otro y formando lo que es, en definitiva, un ácido nucleico. Lo particular de la estructura del DNA, por ejemplo, en el caso de los eucariontes, que es de tipo helicoidal, de doble hélice, que esta estructura helicoidal lo permiten por su lado, ¿cierto?, las bases nitrogenadas y el complemento de estas, ya que siempre se une una adenina con una timina y una guanina con una citosina, o sea, púrica con pirimídica. Siempre existe este complemento de bases para poder optar a esta dirección helicoidal. Ya tenemos además dos tipos de DNA, un DNA circular y un DNA lineal, ya tal como se muestra en la imagen. El DNA circular se asocia principalmente a las bacterias y el tipo lineal, ¿cierto?, se asocia más a lo de los eucariontes. ¿Qué ocurre en el caso de los eucariontes con el tema de su DNA? Porque dijimos también que necesita ciertos niveles de organización para poder
pasar, ¿cierto?, por las diferentes etapas del ciclo celular. Se reconocen 4 niveles principalmente. El primer nivel habla de lo que ocurre con los nucleosomas, ¿cierto?, que va optando como un tema como de collar de perla. Un segundo nivel que ya va a los 30 nanómetros, un cuarto nivel que va a los a los 300 nanómetros y el último nivel, ¿cierto?, que es en sí el cromosoma metafásico, ¿cierto?, que ya es cuando adopta con 2 cromátidos. Ahora, es importante que el material genético se sintetice constantemente. Este proceso se le llama lo que es la replicación del DNA. Aquí participan diferentes enzimas. La primera enzima que participa, ¿cierto?, es la que se llama como, se denomina helicasa. ¿Y qué es lo que hace? Esta corta, en el fondo, la molécula de DNA, permitiendo así que se separe la doble hebra. Además, se le agrega, ¿cierto?, otra estructura que aquí se denomina como la girasa, pero más conocida como topoisomerasa. ¿Qué hace esta? Permite que estas cadenas que están separadas no se vuelvan a juntar, disminuyendo lo que es la tensión. Luego aparece una tercera proteína muy importante que es la ADN polimerasa. ¿Y qué va haciendo la ADN polimerasa? Va leyendo la información, ¿cierto? Y por medio del complemento de bases va agregando, ¿cierto? De acuerdo a adenina, citosina, guanina, todo lo que es las bases nitrogenadas. Ahora, un aspecto importante es que la molécula de DNA, las hebras, ¿cierto?, tienen dos sentidos, una que va de 5 a 3 y la otra que va de 3 a 5. La que va de 5 a 3 es una hebra que es adelantada, ¿cierto?, que se lee perfectamente, pero la que va en dirección opuesta es la que cuesta más. Y aquí participan otras estructuras que, por ejemplo, lo que ocurre es que se va dando como por segmentos, ¿ya? Se va ocurriendo por segmentos y se van agregando, ¿cierto? La DNA polimerasa va a sintetizar de a poquito estos segmentos de Okazaki que le llaman, y después viene un cebador que las une para formar, ¿cierto?, la cadena de doble hélice. Otro aspecto importante es el proceso de transcripción del material genético. ¿Qué quiere decir esto? La síntesis del RNA. Aquí ocurren 3 procesos primordiales. La iniciación, que en el fondo es cuando se van ensablando las moléculas, es decir, por ejemplo, cuando va el tema de la ARN polimerasa, ¿cierto? Aquí, a diferencia de la replicación, aquí participa la ARN polimerasa, ¿ya? Tal como se ve acá. La ARN polimerasa es la que va a ir leyendo, ¿cierto?, la información y va a hacer por complemento de bases, va agregando para formar finalmente el ARN mensajero. Lo particular del ARN es que aquí se le agrega la base nitrogenada uracilo, ¿ya? Y ahí se va haciendo el proceso de transcripción. El proceso de elongación se refiere a cuando va leyendo cada una y se va aumentando la molécula de RNA. Y finalmente la terminación o conclusión de RNA, que tiene que ver ya cuando se termina el proceso, como su palabra lo indica, y el RNA mensajero sale desde el núcleo y se dirige hacia el citoplasma para llegar finalmente a los ribosomas. Luego viene lo que es la traducción. La traducción también se divide en 3 procesos, en un proceso de iniciación, de elongación y terminación. El proceso de iniciación tiene que ver cuando las subunidades del ribosoma, porque aquí es donde va a ocurrir la traducción, estos se unen, ¿cierto?, para leer lo que trae el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que trae los codones, ¿ya? Y por medio de los complementos de bases, es el que se va a unir con los anticodones que trae el ARN de transferencia, que trae con los aminoácidos. Es importante considerar que siempre el primero es AUG, por lo tanto se asocia con la metionina de acuerdo a lo que aporta el código genético, ya que lo tenemos acá. Ya de acuerdo a la lectura que se da es que se va a unir el cierto aminoácido, y un aminoácido con otro van a formar lo que es una proteína. Finalmente debemos saber que todo este proceso de información, la biología molecular lo toma como nombre como el dogma central, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Todo el proceso que ocurre o cómo fluye en el fondo la información genética, que va desde el núcleo, partiendo por un proceso de replicación, ¿cierto? Un proceso de transcripción que va a formar el RNA, este es el que va a salir, se va a traducir, ¿cierto? Y que determina en proteínas.
Esperando que les haya quedado claro, los invito a revisar el material complementario y a realizar la actividad de aprendizaje.